a conversar, su interlocutora, su interrogatorio, quien la va a interrogar y conversar, es Helen Garnica. Helen es bachiller en literatura por la Universidad de San Marcos y magíster en la Católica. Tiene una gran afición por la literatura fantástica, forma parte de un grupo de Lovecraft. También tiene un canal de YouTube que se llama El Cajón de Medea. Ha ganado concursos de ensayos, es una estudiosa también de literatura fantástica peruana, con, ¿no? Clemente Palma, en fin, y enseña en la Universidad Tecnológica del Perú, privada del Perú y en la Católica. Helen, te dejo con Mario para escuchar la conversación. Gracias, Giovanna. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecer la invitación de la Maestría de la Escritura Creativa por esta oportunidad que me están brindando, y también agradecer la presencia de Mario, que se encuentra con nosotros en esta ocasión y que ya había estado, como señalaste anteriormente. Mi primera pregunta, ya para empezar, era en torno a la constitución del paisaje. A la constitución del paisaje, porque una de las constantes que uno observa en diferentes libros, quizá incluso desde Salón de Belleza, son esta vocación por los espacios cerrados, opresivos, que se asemejan mucho incluso al útero materno, ¿no? Estos espacios donde parece que lo irreal se materializa a través de diferentes formas. Y yo quería leer una pequeña cita de Efecto Invernadero, esta novela que un poco nos va a comentar la historia de César Moro. Las tinieblas, unos paisajes poblados de árboles calcinados, se convirtieron en las visiones que le acompañaron durante sus pocos momentos de tranquilidad. Se indica respecto a esta prima del personaje Antonio de la novela, que está pues un poco torturada por estos espacios que ella imagina, ¿no? Pero si uno traslada estos espacios que esta mujer va configurando, imaginando y por los cuales se siente hastiada, y piensa en los otros espacios, en los espacios que se hallan en el mortuorio del salón de belleza, o en los espacios por los que uno está en el sanatorio del poeta ciego, o en estos espacios pues que casi son opresivos. Quería preguntar un poco cómo se plantea la relación del adentro respecto al afuera, porque generalmente cuando se construye una novela, una novela o un relato, uno intenta sentar pues la novela sobre las bases de una, vamos a llamarlo, realidad real, ¿no? Tratar de que hayan elementos muy obvios para que el lector pueda reconstruir el espacio de la realidad, pero cuando uno lee la constitución del paisaje en las obras de Mario, encuentra más bien estos otros lugares, entornos cerrados, entornos opresivos, herméticos, que configuran un pequeño mundo, ¿no? Un pequeño mundo del que solamente vislumbramos algunos fragmentos. Entonces quería preguntarte por eso, Mario, por cómo construyes estos espacios. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias a Giovanna Polarolo, a la universidad, a ti, Helen, por estar aquí como interlocutora, y me encantaría pues estar presente, ¿no? Lástima que estemos tan lejos y con estas pantallas tan planas, ¿no? Que nos alejan y nos estandarizan y nos desesperan un poco, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta, ¿no? En ese sentido de las realidades cerradas y opresivas. No, es que larga tu pregunta, interesantísima, y aparte, primero que me hace acordar a un personaje cual había olvidado por completo, ¿no? Que era la prima del personaje, ¿no? Y que si ahora como ya pasó el tiempo, etcétera, y ya los personajes que no tenían nombre en su momento, pues es Alina da Silva, ¿no? La música, ¿no? La compositora que era prima de César Moro, este personaje. Tú dices en un cierto momento que cuando uno construye una novela tiene que basarse en la realidad, ¿no? A partir de la realidad es como el punto de partida. Pero para mí no ocurre eso. Para mí es basarme en el universo de la verosimilitud, que es por lo general muy cerrado, y a partir de eso cerrado,
empieza a ingresar el exterior, ¿no? Pero para mí es muy importante, primero, la construcción de una lógica que solamente funcione para determinado libro. Eso de alguna manera lo aprendí, bueno, eso no se puede aprender, ¿no? Pero bueno, de alguna manera fue para mí muy importante cuando estudié filosofía, ¿no? Sobre todo en la etapa de los presocráticos, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Cuando estudiamos los presocráticos, ¿no? Vemos cómo cada uno de estos filósofos, ¿no? Empiezan a reconstruir su propio mundo a partir de realidades o de verdades o de vectores, ¿no? Que nos parecen absurdos, ¿no? Entonces todo es números, todo es agua, todo es movimiento, etcétera. Entonces me acuerdo que yo iba a esas clases, ¿no? Y me convencía, ¿no? De eso, decía, claro, es obvio que todo es número, ¿no? Porque justamente tenían un grado de verosimilitud tal, o todo se mueve, o todo, etcétera, ¿no? O los sofistas, ¿no? Que me parecen los más geniales, que de pronto construyen una verdad en la cual todos están de acuerdo, ¿no? Porque es perfectamente creíble, verosímil, etcétera. Y luego, cuando ya todo el mundo está de acuerdo con eso, construyen la verdad opuesta, ¿no? También igualmente con esa misma pulcritud. Entonces a mí me interesa muchísimo no ir al mundo real, porque ese mundo real está ya allí y no necesita de nadie, yo creo. Al contrario, está muy ya cada vez más como contaminado, por decirlo de alguna manera, por pues los medios de comunicación, etcétera, que con los cambios que han vivido en los últimos años, no sé, se puede grabar, se puede filmar, se puede ir con un teléfono, etcétera. Entonces esa realidad yo creo que está como cada vez más contaminada, y entonces yo lo que intento es crear una suerte de realidad propia basada en lo verosímil, y a partir de ello reconstruir algo que de alguna forma remita a esa realidad, para poder entenderla de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque si fuera solamente partir de la realidad para reflejarla de alguna manera, pues sería algo, pues, sería muy superficial, ¿no? O sea, repetiría lo que ya sabemos de alguna forma, ¿no? Y eso me parece que pues hay muchos autores, no quiero hablar mal de otros autores, ¿no? Pero bueno, de teatro, de cine, de literatura, etcétera, que buscan como una especie de reflejo inmediato con lo que va ocurriendo, ¿no? Y eso, pues sí, puede ser una fórmula, puede funcionar muy bien. Hay muchos lectores y muchos espectadores que quieren ver eso, ¿no? Ver un reflejo de la realidad tal cual. Pero hay otros autores, ¿no? A los cuales yo respeto tanto, que incluso toman elementos de la realidad aparentemente banal, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre ahorita, y viendo aquí a Giovanna, es, por ejemplo, Manuel Puig, ¿no? Que hace hablar a la tía, a la madre, hace hablar a los personajes del pueblo, hace hablar de una manera aparentemente directa, ¿no? Para reconstruir su realidad, ya sea de Coronel Villegas, del pueblo donde nació, o pues El beso de la mujer araña, etcétera, donde aparentemente está hablando un guerrillero y un peluquero, ¿no? Que están juntos en una prisión, pero no, hay todo un trabajo muy fuerte de construir su propio universo y luego hacerlo pasar como si fuera una realidad cotidiana, ¿no? Ese me parece, por ejemplo, que es el mayor logro de Manuel Puig, ¿no? Sobre todo en la tradición de Rita Hayworth, etcétera, que es como este monólogo que alguien diría fue con una grabadora y habló con las señoras del pueblo, con su mamá, con su madre principalmente, y con eso construyó un universo, ¿no? Y yo creo que haciendo eso es muy difícil conseguir que un lector, poder seducir a un lector y que un lector pueda acompañar a un autor a lo largo de una narración. Entonces, a mí me interesa muchísimo no esa realidad tal cual, sino lo contrario, ¿no? Y entonces empieza con espacios cerrados, pero también hay libros, bueno, Salón de Belleza es como un símbolo, es un síntoma de que sí es un espacio cerrado, y también el libro que mencionas, ¿no? Efecto Invernadero, que todo ocurre, pues sí, en esta casa, en la Bajada de los Baños, en el Barranco, que para mí, curiosamente, ese espacio cerradísimo es una casa de madera, que creo que ahora venden en anticuchos, no sé, es cuando uno baja, es la última casa que da al acantilado, pero de pronto para mí esa casa
tan cerrada, tan pequeña, tan como fuera de orden, ¿no? De pronto yo llegaba, cuando vivía en Lima, a tocarla, y esas paredes me comunicaban con el universo, con el mundo, porque allí había muerto, había pasado sus últimos años César Moro, y César Moro había, como sabemos, ¿no? Había sido de los primeros, lo que inició el movimiento surrealista junto a Breton en los años 20, fue el primer surrealismo, el surrealismo antes de poner el surrealismo al servicio de la revolución. Luego aquí en México tuvo un trabajo grandísimo, ¿no? También con los surrealistas, porque fue quien trajo a Breton a México, con Frida Kahlo, con todos los refugiados de Europa que vivieron aquí en México, etc. Entonces tuvo un papel fundamental en el mundo, y dentro de esta Lima en la que yo vivía, ¿no? De senderos y antes del Sendero Luminoso, hay que acordarnos también que veníamos de una época velasquista, ¿no? Yo soy de la infancia de Velasco, donde no podía haber un solo producto, es que ahora no creo que no nos puedan comprender, que no podía haber un solo producto que no fuera peruano, pero no podía, el lápiz no podía ser extranjero, no podía haber un chicle que no fuera hecho en Perú. Y también era la cultura, no podía haber libros, o sea, todo tenía que hacerse dentro del propio país, era un país cerrado, ¿no? Autárquico, ¿no? Y era una época, pues también, no había redes, obviamente, y también las comunicaciones aéreas, etcétera, eran mucho menores que ahora, ¿no? Que ahora mucha gente viaja, etcétera, y geográficamente, pues Lima, Perú, pues estaba como fuera de camino, ¿no? Entonces vivíamos en una sociedad bastante aislada, y para mí ese espacio cerrado era como contradictoriamente, pues el mundo, el universo entero, ¿no? Porque ahí estaba el surrealismo, estaba París, estaba toda la cultura del siglo XX, desde los años 20 hasta los años 50, ¿no? Que nos eran vedadas, ¿no? Dentro de una sociedad tan, como olvidada de Dios, por decirlo de alguna manera. Y luego vinieron cosas peores, ¿no? Cada vez venían cosas peores, o sea, como que después vino, pues sí, García, la debacle, después Sendero, y bueno, ya sabemos la historia peruana, ¿no? Mario, dentro de esta búsqueda de un propio universo, tu propia realidad, hay también una búsqueda de la escritura, pero no solamente en el formato de la letra. Una cuestión que yo recuerdo mucho, que tú mencionas en Underwood Portátil, modelo del 2015, es de que concibes el oficio de escritura como un oficio tan vano y sacrificado, ¿no? Lo mencionas, ¿no? Y pensaba esto del acto de escribir como esta compulsión casi escribir a cada momento y estar frente a la máquina de escribir. A propósito de Retrato de Mussolini con familia, lo quería mostrar, no sé si se llega a ver, porque acá, por ejemplo, hay una expansión, vamos a decir, del acto de escribir, ¿no? Porque tienes el retazo de hoja, la grapa, otras veces sale la cinta, tienes la letra máquina y en algunas partes tienes estas correcciones. Entonces, algo que me resultaba curioso era que la escritura, o sea, la letra no se basta en sí misma, ¿no? O sea, no es suficiente con esa letra ni con el sentido. Hay que buscar otros elementos que ayuden al lector no solamente a leer, por así decirlo, sino también a contemplar. Y el acto de contemplación es un acto totalmente distinto, porque te hace fijarte en el detalle. ¿Por qué acá aparece una grapa? ¿Por qué una cinta? ¿Qué rayó acá? ¿Por qué está configurado de ese modo, como de retazos o de papelitos? Y todos los papelitos reconstruyen sentidos diferentes, ¿no? Uno te habla de este enfermo que está agonizando en la cama, de la madre que le tenía miedo al niño a punto de nacer, y lo otro es las imágenes. Acá las ilustraciones que aparecen me gusta mucho porque, por ejemplo, acá está el cura que va a sentirse arrobado de amor ante este cuerpo agonizante y el cuerpo desnudo de este cura, ¿no? Son como dos planos y te invitan a ver la imagen y luego a volver a, vamos a decir clásicamente, el texto, ¿no? Pero el texto mismo también compone otra imagen. Entonces, lo que yo te quería preguntar era sobre esta exploración constante que tienes por ver nuevas formas. Yo recuerdo que acá en Underwood Portátil también mencionas que querías hacer un congreso, hacer una obra de teatro, preguntarle al público por qué estás aquí, por qué te has sentado acá a venir, ¿no? Entonces, quería que me comentes un poco sobre eso.
sobre esta exploración más allá de la letra misma. Sí, hay un elemento ahí en ese libro, por ejemplo, que ese texto fue escrito, o sea, no está trucada la máquina de escribir, sino que lo escribí realmente con la máquina, esa misma máquina, ¿no? Con la máquina esta Underwood portátil que tengo, que no creo que lo dije la otra vez, ¿no? Que me parece raro que la siga teniendo, porque no tengo nada aquí en mi casa, no tengo libros, no, o sea, siempre me he deshecho de todo, de gente, de libros, es como una especie de despojo absoluto. Y de pronto un día, hace como unos años, pocos, ¿no? 3, 4 años, dije, ay, no tengo nada del recuerdo, y de pronto vi que esa máquina estaba allí, que me había seguido de país en país, de casa en casa, etcétera, pero sin yo proponérmelo, ¿eh? En ningún momento yo dije, esta máquina es importante, etcétera, sino era algo inservible, porque pues a partir de que pasamos a la computadora, que ahora recién reflexiono que fue muy importante ese paso de la máquina de escribir a la computadora, porque nos digitalizamos realmente, pasamos de un oficio mecánico, ¿no? Analógico, a algo digital, que nos hace más, nos hace producir más y mejor, más. Nos hace producir más y entonces por eso uno cree que es bueno, pero pues en literatura no, el que más produce no es mejor escritor, ¿no? Y ahora estoy volviendo a esta máquina de escribir. Bueno, entonces ese texto está hecho con esa máquina que yo tuve desde los 10 años. Y el hecho de que sea importante la letra y que sea importante el acto de escribir, etcétera, es porque yo no he tomado nunca una conciencia plena, clara, de querer ser escritor, ¿no? Sino es algo que me precede al deseo racional, ¿no? O sea, de pronto yo me vi escribiendo cuando era niño en esa misma máquina que sigo teniendo, ¿no? Pero hasta ahora tampoco sé para qué quiero ser escritor. ¿Sí me explico? O sea, no es una cosa que yo reivindique ni crea que hay que hacer, ¿no? Sino que se hace. A veces me preguntan, ¿no? Sobre todo pues, en la época de que tenía la escuela de escritores y etcétera. ¿Cómo puedo hacer para ser escritor, etcétera? ¿No? Dame consejos, no sé. Y ahí ya dentro mío decía, pues no, que ya estaba todo perdido, ¿no? Porque si alguien pregunta, es porque ya realmente no es escritor, ¿no? Yo siento que es escritor alguien que ya está escribiendo y toma conciencia ya cuando está envuelto en ese impulso, ¿no? Creativo. Y ese impulso creativo pues tiene que ver también, y por eso me parece importante, no solamente los contenidos, y sobre todo los contenidos que incluso los olvido, como ahora, por ejemplo, cuando me hablaste de un párrafo, me mencionaste un párrafo que yo había escrito, pero que yo hasta dudaba que yo había escrito, ¿no? Que dije, ay, como bosques tenebrosos y árboles, yo cuando he escrito esto, ¿no? O sea, era como que yo dije, será del Club Lovecraft, se han pasado a, este fragmento lo han sacado del Club Lovecraft a mi escritura, ¿no? Yo no solamente no me acordaba de que yo hubiese escrito eso, sino ni siquiera de que existía ese personaje que me vino, que sí, pues ahora sí lo reconozco porque me lo has vuelto a traer, pero yo sí me acuerdo de una escritura, de una forma de escribir, me acuerdo de la creación de un método para escribir, etcétera, y siempre he dejado en segundo plano, por decirlo de alguna manera, que no es cierto tampoco, porque viene todo junto, el tema, lo que quiero decir, ¿no? O sea, eso sí está también dentro de la escritura, pero no es lo principal. Y tiene mucho que ver, también me he puesto a pensarlo, ¿no? Me puse a pensar también que cuando escribí la primera frase y que tenía que haber sido hecha también obligatoriamente en un instrumento, que también eso para mí es importante, que no es un lápiz, ¿no? El lapicito, si yo escribo con el lapicito, no le doy importancia a ese escrito, ¿no? Tiene que ser con un aparato de escritura, ¿no? Ya sea la máquina de escribir, ya sea la computadora o ahora el notas del teléfono celular, ¿no? Como para que esa palabra se impresa, ¿no? Hay como el respeto a esa palabra impresa y es como lo que me da importancia a mí en el mundo. Entonces lo más cercano podría ser a dejar una huella de mi existencia, ¿no? Que ese sería el fin de esa escritura, la huella. Y la huella, imagínate una huella, ¿no? Que puede ser
para admirar la huella o para tener o saber que aquí pasó alguien, ¿no? O un animal o que lo que fuera, ¿no? Y o tomar precauciones, porque a partir de esas huellas nos damos cuenta que, no sé, que merodean animales que no queremos, no sé. Entonces es algo que tiene que ver con esa huella y con ese proceso de imprimir algo, ¿no? En una superficie determinada. Y ahí yo creo que acabó y terminó el deseo. Y luego, con el tiempo, pues sí, empiezan a aparecer temas, etcétera, pero son temas que siempre los voy buscando, aparecen, no sé, dentro de la propia escritura, ¿no? O sea, no aparte como primera intención, casi siempre aparecen cuando ya voy como por la tercera página, ¿no? Porque como hay esa intención de dejar la huella y de escribir todo el tiempo, ¿no? Nunca he tenido estos mitos, ¿no? De la angustia de la página en blanco, etcétera, sino todo lo contrario, siempre escribo como de más, ¿no? Y de pronto en la página 3 o 4 aparece algo que me puede parecer interesante, ¿no? Y corto todo lo anterior y a partir de eso la historia va como reconfigurándose, ¿no? Y también hay otra manera de mi escritura que que contraviene lo que se suele pensar, ¿no? De la escritura, en el sentido de que siempre se escribe un solo libro, ¿no? Que ahora, ¿en qué proyecto estás? Bueno, lo pienso porque me lo preguntan, ¿no? ¿Y qué libro estás haciendo ahora? Es que nunca estuve haciendo nunca un solo libro, sino siempre hacía como fragmentos, escribía una cosa u otra, etcétera, y en cierto momento lo editaba, ¿no? Como se hace de una manera, pues, obvia y natural, ¿no? En el cine, por ejemplo, ¿no? La edición cinematográfica, musical, etcétera, ¿no? Pero en escritura a veces se piensa que no es necesaria, ¿no? Y entonces en ese momento de la edición, cuando empiezo a rearmar, a cortar, a pegar, ¿no? Y para eso me sirvieron mucho, bueno, ya hablé de mis estudios de filosofía, para lo que me sirvieron de alguna manera como para ver cómo cada filósofo podía crear su propio universo con una lógica impecable, ¿no? Pero eso lo hizo hasta Nietzsche, ¿no? O sea, hasta Heidegger, que lo quieren borrar de la historia, pero Heidegger también tenía un propio sistema, ¿no? Y ya los filósofos contemporáneos ya son mucho más, no son tan totalitarios en el sentido de crear realidades completas, ¿no? Dentro de una lógica propia. Y en el cine, ¿no? Que fue lo que estudié, cine y filosofía, y en el cine el trabajo de edición, ¿no? Y tuve la suerte, ¿no? De que me tocara la edición no analógica, ¿no? O sea, no digital. Entonces, estar en las salas de edición con tijera, con la moviola, con ganchos de ropa, las escenas, ¿no? Colgando las escenas con gancho de ropa, y ver cómo armando de una manera o de otra, o no sé, se podía hacer una joya la película o podía ser un espanto la película, ¿no? Y muchas veces los espectadores o la gente no piensa en esas partes, ¿no? Sino como que aceptan las películas tal cual o los libros tal cual, ¿no? Y cuando hay todo un trabajo de edición que es sumamente importante, incluso más importante que el trabajo de escritura. Yo siento que la gente se aboca mucho al hecho de la escritura, ¿no? De la creatividad, de tener ideas geniales o de trabajar el lenguaje de una manera primordial, pero el trabajo de la edición para mí es importantísimo, ¿no? Bueno, digo, cada quien habrá un buen libro como pueda hacerlo y el libro hablará por él, pero para mí la edición es muy importante y por eso siempre tengo como varios libros al mismo tiempo, que cada cierto tiempo van formándose en un cuerpo por un trabajo de edición, ¿no? Sí. Justamente respecto a este trabajo de edición, o sea, esta conciencia de que no solamente basta con la palabra, estaba pensando en la relación que tienes con el lector. Porque, por ejemplo, ahora está muy en boga las escrituras del yo, ¿no? Las escrituras del yo, los pactos ficcionales donde uno asume que lo que le va a contar en cierta manera el escritor es verdad, estas suerte de biografías incluso noveladas, y yo lo pensaba porque, por ejemplo, en Shiki Nakaoka, un análisis de ficción, tú lo que haces es incluso poner fotos, ¿no? Y cuando uno ve la foto, por ejemplo, algo que me parecía a mí que era como hacerle un guiño al lector y también, no sé si quebrar, sino girar ese pacto y hacerlo pensar incluso
pero es que claro, también está construyendo sentido con las fotos, con las letras, y en las fotos había cosas como fieles que se acercaban al monasterio para depositar sus votos a Shiki Nagaoka. Eran de clase aristocrática por su vestimenta, y cuando uno ve la foto pues es difusa, uno no puede saber si es verdad, y abajo te colocan, este es el libro que escribió Etsuko Nakaoka, ¿no? Entonces, lo que haces un poco es que el lector mismo empiece a pensar qué pacto estoy manejando, porque yo he asistido a un Shiki Nakaoka, un analista de ficción, pensando que me van a contar la historia de este escritor, y hay fotos, hay fragmentos, hay escenarios donde dicen tal personaje lo conoció, estuvo en la escuela con Lord Byron, entonces hay todo un sentido que se reconstruye, pero que lo que hace es con el lector es obligarlo a pensar en ese pacto de ficción que quizá tiene con otras autobiografías, ¿no? O sea, te han puesto una foto, la foto está ahí y tiene una descripción, pero ¿es real esta foto? O sea, es como que pensar en el sentido mismo de la generación de cómo se escribe, ¿no? De en qué momento elijo poner la imagen, cómo le hago estos guiños. Entonces, te quería preguntar un poco sobre eso, porque a mí cuando leía este texto era como entre la burla y la seriedad, y claro, yo también me sentía interpelada como lectora, ¿no? Sí, sí el tema de Shiki Nagaoka, por ejemplo, en la primera edición, es que tiene que ver con lo que dije hace un momento, en el sentido de lo digital y lo analógico. La primera edición de Shiki Nagaoka, esas fotos que aparecen en Shiki Nagaoka, son fotos analógicas, ¿no? Y en ese tiempo, o sea, la primera edición fue el año 2000, y en ese tiempo todavía se pensaba que la fotografía era como el último recurso de la verdad. Es verdad porque vi las fotos, ¿no? Y ahora, pues por eso es que ahora ya, o sea, esa fue la intención cuando el libro se publicó, y ahora, pues 20 años después, la discusión es otra. Esto no es verdad porque vi la foto, ¿no? Porque en ese tiempo, o sea, porque ahora justamente la foto se convirtió en el lugar de la mayor de las dudas, ¿no? Porque el Photoshop, todo el trucaje, ¿no? O sea, no creemos ya en las fotos. Pero en esa época, no digital, la foto se creía incluso más que la palabra, ¿no? Es verdad porque vi la foto, o sea, porque alguien todavía se podía creer, ¿no? En una retórica determinada que de alguna manera podía crear una impostura de los hechos, pero ya la foto, ¿no? Y por eso era tan importante las revistas, ¿no? Y la revista Caretas, por ejemplo, ¿no? Decía ilustración gráfica, ¿no? Y era importante que sea gráfica porque había fotos que no iban a dejarte mentir, ¿no? Porque allí está la persona muerta, ahí está el accidente, ahí está el avión que se cae, o sea, y era el punto último de la verdad. Y ahora ocurrió a lo largo de estos 20 años, pues lo contrario, ¿no? Porque la foto es justamente el lugar de la duda, ¿no? Porque la foto es, y ahora lo vemos en las campañas políticas, etcétera, cuando vemos a personajes abrazados, asistiendo a reuniones que nunca fueron, etcétera, ¿no? Por todo un trabajo de montaje fotográfico, ¿no? Recuerdo que antes la única foto así como simbólica era Stalin con sus seguidores, ¿no? Que cada vez iba matándolos, ¿no? A sus seguidores, y cada vez iban acortándose, pero eso era como una cosa así como muy excéntrica, ¿no? Pero la foto seguía siendo como el punto máximo de la verdad. Y Shiki Nagaoka comienza con una conferencia. Yo no sé si te he contado eso, no sé si sabes, que Shiki Nagaoka no comienza como un libro, sino Shiki Nagaoka comienza porque aquí, que es un lugar muy importante, el más importante del país, ¿no? Que es el Palacio de Bellas Artes, me llegó una invitación donde, pues así, no sé, a alguien se le había ocurrido que escritores hablaran de su escritor favorito, ¿no? En una sala muy importante. Y bueno, entonces yo acepté, ¿no? Siempre acepto todo y después me arrepiento un poco, pero entonces acepté y después me quedé así como medio paralizado, ¿no? Para encontrar el escritor favorito. Es que no hay escritor favorito, ¿no? Yo no sé si alguien tiene un escritor favorito. O sea, tú debes tener tu club Lovecraft, te debe gustar Lovecraft, pero me imagino, no sé, igual no te gusta y quieres pues, hacer un club Lovecraft así para dar la contra, no sé. Pero imagino que te gusta Lovecraft, pero te gustan
muchos más, ¿no? O sea, es imposible encontrarlo. Entonces yo, como me lo tomaba en serio, decía, pero ¿quién es mi escritor favorito? ¿Quién? Entonces yo me pasaba las noches pensando cuál era mi escritor favorito, porque cada vez que aparecía uno, negaba a 20 que también eran favoritos, ¿no? Y entonces dije, no, esto es un juego de nunca acabar, y entonces voy a inventar un autor. Pero no lo quise inventar a la manera de hacer una construcción, ¿no? De crear un escritor japonés, pues que no, la gente no tiene un lector, no tiene por qué conocer a todos los escritores japoneses, etcétera, sino adrede, dentro de las leyes de la verosimilitud, las que hablaba al comienzo, poner cosas que escapaban ya a esa verosimilitud, ¿no? O sea, que tenía una nariz de tal magnitud que tenía que tener un empleado que se la cargara, ¿no? Y tenía un cuenco donde se la exprimían, ¿no? Y guardaban la grasa, esas cosas que eran imposibles, ¿no? Entonces yo lo que quería era poner dentro del propio discurso, no la idea de crear un escritor que la gente podía no conocer dentro de esa verosimilitud, sino poner cosas antinatura, que el lector, en este caso era el espectador, el oyente a la conferencia, ¿no? Sepa que es una impostura, que no puede existir Chikinagaoka, no puede existir una persona que tiene una nariz que le arrasa por el suelo, ¿no? Y, y de pronto di la conferencia, ¿no? Se llenó este lugar, nuestra sala, ¿no? Porque me di cuenta lo importante que es el contexto más que el texto, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con lo que estoy diciendo desde el principio, el valor de la letra, del texto, de la creación de universos propios, ¿no? Que es el texto y lo que tú mencionaste al principio, ¿no? La realidad, ¿no? El contexto, ¿no? El autor, la situación, la política, la sociedad, etcétera. Entonces, para mí entonces, al momento que yo estaba dando esta conferencia en un contexto hiper serio, nadie del público podía creer que yo estuviera. Entonces yo me daba cuenta que la gente no escuchaba realmente. O sea, que no escuchaba el texto, sino escuchaba el contexto. Porque yo muy seriamente decía, ¿no? Esto, ¿no? Que tenía un empleado que le cargaba la nariz, que se hizo famoso por un libro que nadie puede leer, ¿no? Cosas de un absurdo así grandísimo. Y yo pensé que al final de la conferencia pues me iban a hacer preguntas así, porque me ha hecho perder mi tiempo, porque me hace venir aquí, eso es una broma, o sea, esta interpelación a la que mencionas. Pero no, de pronto empezaron las preguntas como si yo hubiese hablado, pues no sé, de lo más normal del mundo y la gente me preguntaba, ¿y dónde puedo encontrar los libros? Y si las traducciones todavía siguen en pie, y en qué librería las puedo encontrar. O sea, no había una sola pregunta. Entonces dice, pero señor, ¿usted qué ha oído? ¿Cómo se ha creído todo lo que le he estado diciendo? ¿O usted está leyendo el contexto? Claro, yo creo que el público estaba allí diciendo, no, aquí nadie puede hacer bromas, no es la palabra, pero nadie puede jugar porque eso es un ciclo muy importante, ¿no? No sé. Y lo seguí haciendo. Entonces, eso fue una primera versión, así como más bruta, ¿no? Rústica de ese libro. Después lo llevé a Lima, me acuerdo, a una feria del libro, cuando quedaba la feria allí en la avenida Fawcett, ¿no? En la Marina, en la avenida La Marina allí, y entonces también di la conferencia y nadie tampoco me preguntó nada de lo que yo creía que me iba a preguntar, ¿no? O alguien que se riera, no sé, o algo, o que se molestara, no sé. Y entonces a partir de eso fui afinando cada vez más el libro y también me interesaba mucho en ese entonces, como dije al principio, que la imagen fotográfica era como la prueba final de la verdad, ¿no? Cómo jugar entre texto e imagen sin que ninguno de los dos esté supeditado al otro, ¿no? Porque normalmente son imágenes ilustrando un texto o textos ilustrando imágenes, ¿no? O sea, cuando hay un libro de arte, ¿no? Hay una introducción, ¿no? De alguien que habla sobre la obra o un autor ilustrando lo que se está contando. Y entonces era como seguir leyendo, porque es un poco lo que me dices, ¿no? Que cuando ves las fotos, sabes cosas que no
que si no ves las fotos, te quedas sin conocerlas, ¿no? O sea, son fotos lectura, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque las fotos no son ilustrativas, sino se continúa la historia y uno se entera de nuevas cosas y como de claves del libro viendo las fotos. Y en el caso del retrato de Mussolini con familia, lo que intenté también para no supeditar un arte a otro, ¿no? En este caso el dibujo, frente a la escritura, fue que el libro partirlo por la mitad, ¿no? El texto, los fragmentos estos, y después contarlo todo en imágenes, ¿no? Y que también formara las imágenes otra narrativa propia. O sea, podías volver a leer el libro, pero solamente en imágenes, ¿no? Y también con una lógica interna para que de alguna forma fueran de manera paralela y no supeditadas una al otro, ¿no? Y entonces un poco mi idea es esa, ¿no? De enlazar, y también hay una necesidad interior de vez en cuando, ¿no? Que la palabra escrita a veces no me responde preguntas, ¿no? Hay preguntas que me hago, porque me hago muchas preguntas, porque mis libros en general son preguntas, no son libros de respuestas, ¿no? O sea, yo no sé, cualquier libro que quieras tomar, El efecto invernadero, Salón de Belleza, yo no sé si está bien o mal, si ese señor tiene ese salón, y si trata bien a los enfermos, y si no sé, o si César Moro, no sé, para mí son preguntas y son mencionar, ¿no? Mire, aquí en esta casa, aquí vivió tal personaje y pasó tal cosa, o sea, es más de mencionar que tener una respuesta, ¿no? O algo que decir sobre el asunto, porque lo que quiero yo es escribir, no decir cosas sobre el mundo, ¿no? Y y sí, y entonces me interesaría mucho ver cómo 20 años después, con el avance de lo digital en fotografía, ¿no? Se puede leer esa relación entre foto e imagen, ¿no? Justamente sobre eso estaba pensando en que siempre se dice, ¿no? Que los escritores tienen demonios internos o que necesitan exorcizar a través de las palabras, pero cuando uno lee tu obra encuentra que más bien tú tienes restos que siempre llevas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Una constante que he visto es la aparición de los lunares, los retazos de noticias, los perros, los altares, los ritos con los muertos. Y lo decía a propósito porque, por ejemplo, en Canon Perpetuo, la mujer de esta novelita está fascinada con los astros, ¿no? Y ella menciona que, cito, solo podía dormirse en paz cuando descubría en un mismo cielo a Epsilon, Antares y las Tres Marías. Y cuando uno va a Poeta Ciego, se entera de que hay una suerte de tratado, justamente remitiéndose a lo presocrático, que traza una relación entre contar los lunares del cuerpo como ver los astros que están en el cielo. Pero lo que me resultaba curioso era que dentro de Poeta Ciego también aludes a una noticia que tú contabas que te había ido persiguiendo por muchos años. Y eso lo mencionas en Underworld Portátil modelo 2015, ¿no? Dices, apareció después en mi cabeza la imagen de la esposa de cierto personaje que vivía en una aldea remota, quien había dejado crecer las uñas de sus manos de manera exagerada. Y en Poeta Ciego aparece esta mujer con la espalda descarnada por este marido que tenía las uñas de más de 50 centímetros, ¿no? Entonces yo pensaba en que tú llevabas una maleta, no sé, tenías la imagen, ¿no? Llena de pliegos de noticias, de periódicos, de tu mascota Pongo, por ejemplo, que comentas, de proyectos inacabados. Entonces decía, y claro, uno cuando lee encuentra eso, ¿no? Encuentra como pequeños fragmentitos o restos de lo que tú vas cargando y recogiendo en cada cierto espacio, aunque ahora me has dicho que te gusta despojarte de las cosas, ¿no? Quizá una manera de despojo es ir dejándolas en las hojas, ¿no? Sí, sí. Ah, qué buena lectura, gracias. Y aparte esa relación, ¿no? Me había olvidado por completo. Sí, era una mujer de la India, ¿no? Que se había dejado conocer las uñas. O sea, la noticia sí ya me acordé que era cierta. Ya me dejó de perseguir, por lo visto, porque ya no me acordaba. Y aparte, gracias también por la relación que haces, ¿no? Entre los lunares de un libro y las estelas lunar del otro libro, ¿no? Son cosas que no están en mi consciente, no las hago conscientes, ¿no? No es que en tal libro digo, pues estoy siguiendo la idea de los lunares y por eso, no, aparecen a pesar mío, ¿no?
Y para lograr eso, lo que hago, que si bien es cierto lo que tú dices, de que voy cargando con esos retazos, con esas cosas que no sirven para nada, que son como una especie de sinsentidos, ¿no? De fragmentos, de piezas sueltas que no tienen lógica, ¿no? Y ni valor, ¿no? Muchas veces. Pero no lo hago de manera real. O sea, no es que tenga yo un baúl de recortes o que yo no, están en mi cabeza, ¿no? Y ahora justamente he vuelto a la máquina de escribir para dejar que todo eso fluya de nuevo, ¿no? O sea, es como, sí, es cierto lo que tú dices, pero no a la manera como se entendería, ¿no? O como veo a muchos amigos. Justo hace poco vi a un artista plástico peruano que vive aquí, un pintor, ¿no? Un escultor peruano que vive aquí en México, y de pronto él tiene todo guardado, ¿no? Tiene guarda, corta, recorta, tiene así todo como archivado, ¿no? El trabajo de archivo. Incluso hay una fotógrafa que me parece que es una de las fotógrafas vivas más importantes, ¿no? Que es amiga mía, que es Graciela Iturbide, ¿no? Que es una fotógrafa mexicana muy importante. Ella no sale a fotografiar como solemos pensar, ¿no? Que ahora voy a fotografiar tal cosa, sino ella lo que hace, se levanta muy temprano, y ella dice que es como por la educación en la escuela de monjas que ella tuvo, ¿no? Y que hacían trabajo de costura, trabajo manual, etcétera. Entonces ella lo que hace, se levanta muy de madrugada y trabaja con sus archivos, ¿no? Entonces va buscando fotos que tomó hace 20 años en tal lugar, en tal otro, etcétera, y las va mirando y va rearmando, y así es como va construyendo sus exposiciones, ¿no? Sigue tomando fotos, pero toma fotos, pero no toma fotos como en el sentido de causa-efecto, ¿no? No es que voy a irme a tal lugar a tomar fotos de iglesias, porque quiero hacer una exposición de iglesias, ¿no? Sino ella va tomando fotos como para engordar ese archivo sin sentido aparentemente, para ella en sus pesquisas, en ellas y físicas, ¿no? Va empezando a encontrar en estos rollos, porque ella nunca ha tomado una foto digital, logró salvarse de lo digital, también por razones económicas, porque justamente cuando ella le tocó el cambio de lo analógico a lo digital, ya sus fotos tenían un valor muy grande, entonces ella podía comprar rollos y podía mandar revelar, etcétera, a la manera tradicional. Entonces ella nunca entró a lo digital, ¿no? Nunca ha tomado una foto en digital. Entonces ella tiene todos sus archivos analógicos y a partir de eso va reconstruyendo, y con eso es como que va expresándose de acuerdo al tiempo. Me parece interesantísimo este trabajo con el archivo, más que con la imaginación del momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí, yo también de alguna manera hago eso, y por eso también estoy tan fascinado cuando la veo a ella haciendo, trabajar de esa manera. No porque yo sí, pero no físico, ¿no? O sea, no lo tengo dentro de la cabeza. Y de pronto, y ahora con esta época de encierro, de pandemia, sí, pues de COVID, ¿no? Empecé a hacer como sesiones de escritura casi automatizada con la máquina de escribir, con esta misma máquina del año 15, ¿no? Y también respetando algo que se convirtió pues con el tiempo en ya como una especie como de marca propia, pero en realidad era como, lo hacía porque no había papel, ¿no? También es otra cosa que no sé si saben, que nadie, no sé si Giovanna, tú ibas comprabas 500 hojas de papel antes de las computadoras. Tú ibas a la tienda y comprabas, deme 500 hojas de papel, eso era algo que no existía, ¿no? No compraba sueltas, ¿no te acuerdas de que compraban sueltas? Deme 10 hojas, 20 hojas, 30 hojas, ¿no? Era así. Y no eran tan baratas tampoco. Entonces yo lo que hacía era y como siempre era en borrador, ¿no? Lo que escribía, ¿no? Entonces yo no respetaba, compraba hojas, papel, oficio, y no respetaba los límites, ¿no? Los márgenes, ¿no? Para que me alcanzara, ¿no? En todo el papel, ¿no? Porque tenía que salir de nuevo a comprar más hojas, porque se compraban sueltas, pues, no sé. Y no hace mucho, porque yo me acuerdo que fui a Alemania en los años que 94, 93, no sé, y me acuerdo que entré en una librería y vi que vendían bolsitas, todavía no era la era digital, 80, final, todavía había muro.
Y de pronto para mí fue una gran revelación ver que vendían bolsitas en las librerías de hojas bond de 50, ¿no? Vendían en bolsa. Y decía, ay, pero qué práctico, pero qué moderno son aquí en Alemania. Venden 50 hojas en unas bolsitas transparentes, ¿no? Y para mí eso era un lujo, porque pues, yo estaba acostumbrado a ir a la tienda de la esquina, a la papelería, a la librería, y la señora con el borradorcito iba contando, esto 1, 2, 3, 4, ¿no? Y entonces ahora estoy volviendo, bueno, lo que quería decir es que ahora, durante este tiempo de encierro, ¿no? Vuelvo a ese mismo margen, ¿no? Así con la hoja totalmente escrita, y con esas enmendaduras que se ven presentes, que tampoco son artificiales, sino son reales, que se ve en el libro que tienes, de Retrato de Mussolini con familia. O sea, son equivocaciones ciertas, esos X son equivocaciones de verdad, no son creadas, ¿no? Y entonces, de ahí de pronto, este cajón de recuerdos que mencionas, estos fragmentos, esto aparece, ¿no? Es que no me había dado cuenta tampoco, hasta el año pasado, que esta máquina de escribir no era solamente una máquina de escribir, sino era una caja de resonancia de ideas. O sea, allí estaba el imaginario que me había acompañado pues durante mucho tiempo, porque yo publiqué como 3 o 4 libros con esa máquina, ¿no? Sin pasar a la máquina, sin pasar a la computadora, ¿no? La computadora, pues, es como reciente. Incluso cuando, y se perdió, pues, y se perdieron mucho, se perdió lo artesanal, se perdió el olor a la tinta, se perdió el cambiar la tinta, los problemas que uno tenía, etcétera. Había como una cosa manual, artesanal, que daba otro espíritu, ¿no? Al hecho de escribir. Y como era tan importante para mí el hecho que tú mencionas de la palabra en sí misma, de la belleza de la palabra, de la importancia de la palabra, cuando se hicieron populares las computadoras caseras, no sé, yo dije, bueno, ahora todo el mundo va a ser escritor. Va a haber, todo el mundo va a ser escritor, porque para mí el problema de ser escritor o no era pelearse con una máquina de escribir, ¿no? Mecánica, y del año 15, y aparte yo me preguntaba siempre, ¿por qué un invento? Porque esas máquinas, o sea, el funcionamiento es de mediados del siglo XIX, sigue siendo igual. Sí había mecánicas, Giovanna tenía una eléctrica, mecánica, pero la idea era la misma, ¿no? O sea, no había un cambio hasta que empezaron a salir los primeros procesadores de textos, etcétera, pero eso fue recién en los años 90, ¿no? Que llegaron a nuestras casas, ¿no? Pero nosotros ya estábamos escribiendo mucho, ¿no? Libros también, Giovanna, ¿no? Escribiste libros completos publicados en máquina, ¿no? De escribir. Los guiones, no sé, todo lo que hacíamos, ¿no? Y entonces ahora estoy volviendo a esa escritura y de alguna manera entro como una suerte, me hace más fácil que en una computadora, ¿no? Entrar en un espacio medio raro donde van apareciendo esos imaginarios, esos recuerdos que tú mencionas. Y pues mi idea actual es hacer un libro grande, un gran libro, pero constituido por todos los libros que ya he escrito, ¿no? O sea, no quiero como que en los 30 libros, etcétera, no sé cuántos libros habré hecho, ya está el universo plasmado, ¿no? Para volver también a tu pregunta sobre la realidad. Entonces, esa es la realidad. Entonces, a partir de esa realidad, rehacerla y de alguna manera hacerla conversar con la realidad actual, ¿no? Porque hay miles de problemas, o sea, porque no quiero que se confunda esto desde el punto de vista dual, que estamos acostumbrados desde el kindergarten o desde las casas, ¿no? A si es una cosa u otra. Al momento de decir esto son fragmentos de la realidad, no es que esté de espaldas a la realidad y yo construyo un mundo propio, y es un mundo propio que totalmente poético, romántico, fuera del horror que estamos viviendo de manera cotidiana, ¿no? Sino que esté allí presente, obviamente, y que de alguna manera converse de una forma contemporánea con lo que está sucediendo en todos nuestros países actualmente, ¿no? Porque yo siento que sí, en los años 80, 90 había unas dictaduras determinadas, ¿no? En Sudamérica, etcétera, que con una violencia, una forma de violencia determinada, pero siento que actualmente ya no importa la bandera que sea, si sea ultraderecha, ultraizquierda, etcétera, pues hay una matanza generalizada, ¿no? Ya no importan los países, no importa la situación, ¿no?
que de un genocidio medio oculto, ¿no? Ya sea por enfermedad, por violencia, por neoextractivismo, o sea, mil causas por razones políticas, pero no importa ya la bandera, no importa nada, pero yo sí siento que sigue habiendo ese genocidio que ahora es muy anónimo, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Que es un problema tan grave en México, en Perú, en Latinoamérica, no sé. Y recuerdo y veo que también que son cosas pues, que son como endémicas, ¿no? A nuestras sociedades, a nuestras realidades, ¿no? Porque yo me acuerdo haber leído libros en Perú en los años 80, ¿no? Hay un libro de Maruja Barrich que no es Ver Mujer en el Perú, sino otro, ¿no? Que habla sobre pueblos jóvenes, ¿no? No sé cómo se llaman ahora, barrios emergentes, no sé cómo les han puesto, pero eso eran pueblos jóvenes antes. Y ahí se habla, y ahí, por ejemplo, en ese libro de Maruja Barrich se habla del grado de violencia doméstica interna y el grado de violaciones entre miembros de la familia y incesto entre padres e hijos, etcétera, de una manera así, pero como espantosa, ¿no? Y entonces no es algo que ahora apareció, ¿no? O sea, ahora apareció, sí, está iluminado y ahora está en un momento importante, ¿no? Pero estuvo allí presente, ¿no? Me acuerdo en la Rota, ni siquiera en los periódicos de Nota Roja, me acuerdo en el Comercio, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo que era niño y decía, ¿pero qué es violar? A ver, ¿qué es papá? ¿Qué es violar? Aquí violaron a una niña, violaron a no sé quién. Entonces, esa violencia siempre estuvo presente y ahora continúa, ¿no? Igual. Y bueno, y me parece que habría que existir una escritura, de alguna manera, mi escritura, no la mía, X, ¿no? Que de alguna manera dé cuenta de eso, ¿no? Y después cuando tú mencionas esto de que ahora está de moda hablar de uno mismo como si fuera verdad, pues que se llama autoficción, ¿no? Pero eso que, no sé cuál es la novedad de eso, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida, y bien, que es lo peor. O sea, ¿qué más autoficción, no sé, que Los zorros de Arguedas, ¿no? O sea, es el diario de un suicida que al final se suicida, o sea, porque pues de ahí a que me cuenten de que se emborracharon, se enamoraron, no se enamoraron, etcétera, pues yo creo que hay una diferencia grandísima, ¿no? En el sentido de querer hacer que está bien, cada uno escriba lo que quiera, pero no hacerlo pasar como algo novedosísimo, la autoficción, y voy a hablar de mí, de mi vida, pues no, pues veamos el siglo XIX y el siglo XVII, XX, etcétera. O sea, está lleno de textos de una primera persona, de personas hablando de ellos mismos y de una manera sin tantas, poniéndole esas etiquetas, ¿no? No sé. Y que siempre la etiqueta es, para mí, el problema de la etiqueta, y por eso lo menciono, es que de alguna manera estandariza las escrituras, ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Si hay alguien que quiere escribir de él mismo, pues obviamente que escriba, pero que de alguna manera es lo que se debe hacer porque es lo que ahora es lo que las líneas editoriales están pidiendo. Entonces ahí está el peligro, ¿no? Y ya ponerle un título tan rimbombante, ¿no? Como, estoy haciendo autoficción, ¿no? Está contando pues algo que todo el mundo que ha querido contar, ¿no? Sí, bueno, sí. Te agradezco mucho que hayas respondido mis preguntas. Me encantaría seguir conversando contigo, pero tenemos que abrir el diálogo y me gustaría saber si alguno de los estudiantes, de los presentes acá, tiene alguna consulta o duda para que te la pueda plantear. Yo voy a empezar con una. Bueno, muchas gracias, Mario, por las preguntas de Helen muy interesantes. Bueno, hay un problema con el sonido, no sé qué podemos hacer, pero bueno, algo se escucha. Yo tengo una pregunta así concreta, práctica. ¿Cómo haces para trabajar con esa máquina? O sea, tienes un técnico ¿dónde compras la cinta? ¿Cómo la reparas? Yo recuerdo que hace años cuando yo trabajaba en Debate, ¿te acuerdas? Hicimos Sí, una claro. en los finales de los 90s, hicimos un reportaje sobre quiénes seguían usando todavía máquina de escribir, me acordaba ahora. Me acuerdo que uno de los que todavía usaba era Sofocleto. ¿Te acuerdas de Sofocleto? Claro, genial, sí. Y no recuerdo ahorita qué otros, pero todos se quejaban que esto era un
poquito antes del 2000, hace 20 años más. El problema era que estaban desapareciendo los técnicos. Dónde mandar a limpiar, arreglar su máquina. Entonces, mientras tú decías que estás escribiendo, me pregunto, ¿dónde vas? ¿Dónde las has arreglado? Sí, existe todavía. Existen, no con la cantidad de antes, ¿no? Pero sí en el centro de México. Lo que pasa es que en el centro de México hay una plaza especializada en imprentas, donde a uno le hacen todos los documentos que uno quiere, también en Lima, ¿no? Azángaro creo que se llama, en Azángaro creo que era, ¿no? Que uno va y pide una partida de nacimiento. Sí, falsas. Todo falso, sí. Es un lugar así de que uno puede pedir todo lo falso. Y hay, en esas imprentas hay todavía lugares, ¿no? Donde arreglan. No, y ahí mismo también, como, pues en México, que es algo muy curioso que algún día discutiremos, yo no entiendo por qué, habiendo tanto dinero para la educación, ¿no? Para libros gratuitos, etcétera, no hay un grado de analfabetismo altísimo, ¿no? El metro, por ejemplo, las estaciones de metro, creo que te los enseñé, Giovanna, que todas tienen un símbolo, ¿no? O sea, aparte del nombre de la estación, todas tienen un símbolo y un color para que la gente analfabeta pueda hacer los cambios de tren, saber en dónde bajarse, ¿no? O sea, te bajas en el caballo y cuando ves un cañón allí, te bajas subes y te tomas otro metro y tomas uno amarillo, o sea, porque hay un grado de analfabetismo muy alto. Y entonces lo que hay todavía en esta plaza, aparte de hacer, de hacer los documentos falsos, hay gente que les escribe a sus familias en los pueblos cartas, ¿no? Cartas a máquina, escritas a máquina, a los padres, a los novios, a la novia que se quedó, y entonces todavía hay es un oficio muy, muy bonito. Creo que en la película brasileña, ¿no? Estación Central, creo que era una mujer que hacía cartas. Y una amiga mía hizo una puesta en escena, una amiga, una artista, ¿no? Un performance, ¿no? Donde contrató a uno de estos señores a que yo le contara una historia, a que nos contáramos un grupo de autores, ¿no? Le contáramos una historia y ver cómo esta persona la iba como maquillando, ¿no? Porque hay una retórica ya para esas cartas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que yo le conté, tengo un cuento, no sé dónde lo publiqué, de que como mi abuelo iban cortando, que también fue medio verdad también esa historia, que iban como mutilándolo poco a poco porque tenía diabetes, no sé, pero él era aficionado a las motos, y entonces como a medida que le amputaban un órgano del cuerpo, le iban adaptando una moto, cambiando de modelos de moto, ¿no? Y entonces esa historia que aparentemente era terrible, yo se le iba contando amanuense con su maquinita, ¿no? Y de pronto lo iba como arreglando, ¿no? Así poniéndolo como linda, ¿no? Como, ay, él que quiere tanto a su abuelito y que claro, y por eso le compra su moto, cosas así como, sí, hay pequeños, es que hay México, es que México, pues es que México está construido sobre el imperio azteca. Y entonces es como si Lima estuviera en Cusco. Entonces yo les apuesto que si Lima estuviera en Cusco, todavía habrían como lugarcitos donde los siglos conviven. Eso es lo que a mí me encanta, por eso vivo en México, una de las razones, ¿no? Porque yo me muevo 2 kilómetros y estoy en el siglo XIX, y me muevo 2 más y estoy en la modernidad máxima. O sea, todavía hay como una convivencia de culturas, de siglos, ¿no? Como que conviven, ¿no? Y convive todavía esta parte de la máquina de escribir y de los técnicos que todavía o sea, yo creo que Perú cambió muchísimo, ¿no? Desde los 90 con estas ideas neoliberales, ¿no? De crear una sociedad homogénea, que me pasa a mí con Lima. Por ejemplo, yo ya no reconozco en qué barrio estoy. Y eso para mí me parecería rarísimo, porque yo cuando era niño sabía perfectamente si estaba en Magdalena o si estaba en San Borja o si estaba en Monterrico, ¿no? En cambio, de pronto, como que siento, yo no sé si es una percepción mía, después de mucho tiempo de no estar, volver, hay como una especie de estandarización también de la ciudad, de las costumbres, ¿no? Entonces,
como que se le van quitando capas, ¿no? Y siempre hacia un mismo modelo. Bueno, lo que pasa con Miraflores y Barranco, ¿no? En esa parte de los grandes edificios, ¿no? Que incluso cuando he estado alojado en los edificios, pues me he equivocado, porque como todos son iguales y tienen un portero, entonces yo trato de salir y digo, no, sí, este es, claro, tiene una puerta acá y un portero, ¿no? Entonces, pero hay, en toda la cuadra hay 5 y todos tienen un portero y todos son de alguna manera similares, ¿no? Digo, tendría que vivir más tiempo para acostumbrarme nuevamente. Pero antes uno se acordaba porque era la casa amarilla, la casa de 2 pisos, la casa del jardín tal, etcétera, ¿no? Y pues sí, hay lugares en Lima que sí se reconocen, por ejemplo, Barranco o San Miguel o cosas, lugares así muy, muy específicos, pero hay barrios que ya para mí pues, son iguales, ¿no? Hay como una... Y eso permite que en México todavía existen pliegues de máquina de escribir, ¿no? No, acá ya, si vienes, creo que Barranco ya te lo confundirías, porque hay una cantidad de edificios impresionantes. Por esa zona del comienzo y del malecón, ¿no? Pero ese Barranco así Pero como cada que vez avanza. avanzando. Creo que es problema mío, ¿no? El sonido. Yo aquí tengo miles de pájaros, pero no sé si No, es que... Pero bueno, voy a hacer brevemente, tenemos 2 preguntas. No sé si me escuchas. ¿Se me escucha? A ver, sí, creo que se hace interferencia. Tenemos una pregunta que es una persona que recuerda que Iván Tais contó que en tu escuela de escritura los alumnos debían primero aprender otra materia como pintura o karate. ¿Cómo te parece que esto ayuda al aprendizaje de la escritura? Esa es una pregunta. Y la otra, la voy a hacer de una vez para que puedas ya, para después yo cerrar mi micrófono, es las imágenes que usas en publicaciones como la clase muerta, ¿te sirven de inspiración para armar un texto o es el texto el que te inspira para luego buscar una imagen fotográfica? ¿Cómo se te ocurrió utilizar este recurso? ¿La editorial te puso trabas para hacerlo? Bueno, son varias preguntas en una, pero creo que está clara, ¿no? Esas son las 2 preguntas que tengo en el chat. Bien, la primera, ¿cuál era? La de... No era obligatorio, no era así precisamente. Esa idea de que tienen que aprender karate y tienen que aprender a manejar un avión, tiene que ver más con el método de Grotowski, ¿no? Que era así como enseñaba a hacer teatro, ¿no? Que era como que tenían que saber muchos oficios para que cada actor de la compañía pudiera hacer todos los roles, ¿no? Hacer la escenografía, hacer el vestuario, bueno. No, lo que yo intenté, lo que se hizo, no se intentó, se hizo, ¿no? Y fue maravilloso y Giovanna estuvo presente varias veces. Era, aparte de personas dedicadas a la literatura, a las cuales no les pedía que dieran una clase de literatura, sino que contaran qué estaban haciendo en ese momento, en su trabajo, y con lo cual los alumnos pudieran ser como cómplices, ¿no? Y hacer el trabajo juntos. Yo invitaba a personas, o sea, la escuela consideraba la literatura como un arte más, que yo lo sigo considerando, y entonces, para mí era muy importante, y como sigue siendo para mí también, como para tener distancia, era poder hacer cosas de otras artes. No saber de otras artes de manera teórica, sino hacer fotos, hacer videos, hacer puestas en escena, bailar, danza, etcétera, ¿no? Y de allí, a partir de ese hacer, darse cuenta de las posibilidades que esa otra forma de trabajar podían influir en el proyecto que ellos tenían de manera personal.
Y para eso yo hice un programa de, no sé, eran 30 alumnos que tenían 60 maestros, ¿no? Podría parecer así como al revés, ¿no? 30 alumnos y 60, el doble de número de maestros, porque con cada profesor tenían solamente 3 sesiones de 2 horas, ¿no? Tenían 6 horas para poder hacer algo y nunca más los volvían a ver a esos maestros, ¿no? Y tenían otro maestro, otro maestro, otro maestro, porque lo que yo quería era que fuera un espacio de cruce de ideas de distinta índole, ¿no? Relacionada con el arte, con la cultura, etcétera, para que cada quien pudiese construir su propio universo literario, ¿no? Entonces no había espacio en esa escuela para el taller literario, ¿no? Para escuchar las cosas de lo que escribían, ¿no? Sino era un lugar para que se confrontara la mayor cantidad posible de creadores en plena producción, y eran las mejores personas, venía gente del extranjero, etcétera, ¿no? Y para que a partir de ese ser adeptos o rechazo, o lo que le produjera toda esa cantidad de información que se fuera cruzando, fuera un material para poder construir su propia obra. Incluso también, que tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Habían editores invitados, habían promotores culturales, etcétera, como para poder también ver el otro lado del proceso, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver ya los libros hechos, etcétera, sino saber qué piensa un editor, ¿no? O sea, porque yo siempre estaba acostumbrado a escuchar editores que me pedían autores, me decían, oye, ¿no conoces autores que quieren? Y acostumbrado también a decir, ¿quién me puede publicar? Entonces dije, bueno, conózcanse, ¿no? Y hay una lógica que está buscando un editor, y también hay una lógica en la cual un escritor está trabajando como para poder hacer un libro, ¿no? Y entonces era como entrar a las cocinas, ¿no? De lo que es todo el espacio literario, el espectro que te podía servir para escribir o para no escribir, porque a nosotros no nos interesaba como institución que escribieran, o sea, no tomamos exámenes, no, era cada quien encontraría su propio camino, ¿no? Que es un poco lo que siento, que dije desde el primer momento, ¿no? Que pues el que es escritor ya cuando se está con las letras hasta el cuello, ¿no? Entonces es como, no pensar primero quiero ser y luego empezar a escribir. Y con relación a las fotos, en algún momento de esta noche dije, ¿no? Que a veces las letras no me contestan las preguntas, ¿no? Y entonces en ese tiempo, para este libro, que son 2, ¿no? Mishima y no me acuerdo qué otro libro, tiene esa edición, yo estaba indagando con la fotografía, pero con la fotografía analógica, así como estoy hablando ahora de la máquina de escribir, con máquinas muy antiguas, ¿no? Incluso con pinholes, ¿no? Máquinas de madera, ¿no? Que el lente es un hueco, ¿saben? ¿No? Un hueco que no hay lente, sino es un hueco de alfiler, ¿no? Y entonces me había regalado una fotógrafa una máquina así de madera, y entonces era como tratar de reconstruir la realidad, me pareció un milagro, ¿no? Como con una cajita de madera con un hueco, ¿no? Donde no había nada de tecnología, ¿no? Podía construirse, sí, exacto, Mishima y los fantasmas del masajista. Gracias. Son los libros que están incluidos en la clase muerta. Y entonces era como lo que está escrito de alguna manera en las fotos que yo iba tomando tan fuera de orden, sin mucha calidad, pero no me importaba la calidad, para mí tenían mucha calidad, pero no es la calidad que se exige a una foto X, ¿no? Sino que era como para mí el milagro de buscar los mínimos elementos de lo que me separe a mí de la gran obra o del libro que quiero hacer, no la gran obra en el sentido así gran, sino lo que me separe de lo que quiero hacer sea solo el deseo, no, solo el deseo de hacerlo. No decir, no, es que no sé de literatura, es que no tengo vivencias, es que no tengo una computadora, es que no puedo hacer cine porque no tengo la gran cámara, o porque hacer una película cuesta $200,000, etcétera. No, te separa solamente el deseo, ¿no? Y ahora, pues con la tecnología, yo creo, por ejemplo, para cine,
porque yo estaba muy acostumbrado, ¿no? Cuando era joven, cuando era estudiante, ¿no? A escuchar, ¿no? Ah, sí, yo si tuviera $500,000 haría una película maravillosa, ¿no? Pero ahora ya creo que esa excusa no creo que sea válida, porque pues ahora alguien con una computadora de $2,000 y un poco de ingenio puede construir una gran película, ¿no? Y hacer un libro también con nada, ¿no? Con esos papeles que, digo, o con la computadora en este caso, o con el teléfono, ¿no? Porque he hecho libros también completos en el iPhone, ¿no? Y los editores, sí, nunca me han interesado los editores, ¿no? La verdad. Les agradezco mucho a los editores, si hay un editor por ahí, les agradezco mucho que me hayan publicado, pero no me interesan mucho los editores. Siempre se han acercado, o sea, digo, no me interesan, no es despectivo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no estoy buscando editores, ¿no? O sea, no busquen editores, porque les van a decir que no siempre. Y entonces es como, yo me o sea, hice un bono de prepublicación en el primer libro, etcétera, y luego los escritores, los editores se han ido acercando, ¿no? Y he tenido varias etapas, ¿no? Con los editores, ¿no? Y con los agentes literarios, ¿no? Etapas buenas, etapas malas, grandes estafas, momentos grandes, no sé. Y ahora mi decisión actual es la de publicar con pequeñas editoriales diversas de distintos países, ¿no? El año pasado me publicaron 6 que yo no sabía, yo pensé que no había hecho nada el año pasado, que me había quedado como paralizado por el COVID, digo, no porque me dio a mí, sino por la situación social, y de pronto, pues sí, me publicaron 7 libros, ¿no? 7 pequeños libros en editoriales de Argentina, en editoriales de Chile. Les prometí uno a una editorial de Perú, pero me dieron chance de corregir lo que ya había publicado y entonces ahí se trabó, porque si uno empieza a corregir ya puede ser infinito. Sí, y no me importan los editores, ¿no? La verdad, digo, me importan, pues si los quiero, los estimo, los agradezco, pero no estoy pensando en un editor para escribir, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Y sí, no se atreven, ¿no? Y si uno, si uno llega con la seguridad y con una explicación, que no es una broma, que no es algo elemental, que no es un capricho, pues, ¿no? La foto, pues no hay, creo que haya un editor que diga, no, fotos, no, o sea, no. Entonces, o fotos así mal tomadas, o fotos hechas en blanco y negro, fotos hechas con máquinas de madera, ¿no? No, porque hay toda una poética alrededor, ¿no? De esa intención. Claro, no es un libro de fotografías, se cruza. Voy a hablar brevísimo porque ahora ya no. Ah, a ver, ahora. Creo que hay una interferencia con tu sonido, ¿no? Con el celular. Bueno, vamos terminando porque ya no queremos abusar de la paciencia. Voy a leerla. Hay una pregunta sobre tu lado espiritual. Me imagino que se refieren a, al- a las danzas, ¿no? No se dice cómo tu lado espiritual fluye en tu literatura. Y la última, tu experiencia de juntar distintos escritos. Pero me parece que sobre eso ya nos hablaste, pero no sé si quieres reiterar. Y bueno, con eso cerraríamos, a menos que haya alguna mano levantada que tenga alguna otra pregunta. Si no, nos quedamos con estas dos. Bueno, Tu lo lado espiritual me espiritual. imagino, yo no soy nada espiritual, yo soy muy concreto, ¿no? Es el sufismo, ¿no? Sí, me El interesa mucho el sufismo. sufismo, porque tiene que ver con lo místico, ¿no? A veces confundimos lo místico con lo religioso, ¿no? Lo religioso es así el horror, pero lo místico, pues, son verdades que vienen desde lo más antiguo, desde que somos como especie humana, ¿no? Y que lo acabamos de ver, por ejemplo, bueno, la peste es una constante, ¿no? Entonces, por eso es que Salón de Belleza ahora funciona y ahora está traducida, porque ahora se está leyendo como COVID, ¿no? Un libro que se publicó hace 30 años, pero más allá de eso, en el COVID nos dimos cuenta, por ejemplo, de algo que es el principio
místico por excelencia, que es que todos somos uno, ¿no? Y entonces, de pronto, en menos de 4 meses, la humanidad entera estaba siendo una misma, unida por una enfermedad, lamentablemente. Pero estábamos asociados a a los señores de Pakistán, a la gente de, no sé, o sea, nos damos cuenta que somos unos. Y antes del año anterior, estábamos dentro de una individualidad extrema, ¿no? En el sentido de que decir, bueno, yo qué tengo que ver con alguien de la India o con alguien de Bangladesh. No, eso sí tienes que ver porque estás tomando la misma medicina, te están vacunando de lo mismo y estás unido una unicidad, ¿no? Y para mí me dio muchísima libertad, ¿no? Entrar a esos rituales místicos que no son religiosos, porque pues no hay límites, ¿no? Entonces, y ya que uno va a hacer literatura y ya que tienen este club de literatura fantástica, ¿no? Pues sí, justamente es por qué constreñirse a ciertas ideas extraliterarias, ¿no? Que impiden lograr extraer de los textos, pues, cosas que no están esperadas, ¿no? Es un poco lo que a mí me decepciona a veces, ¿no? Cuando empiezo a leer cosas que ya sé qué van a decir. Cuando los escritores y escritoras o escritores, ¿no? Escritores será hombres y mujeres, no, escritores sí, es incluyente, escritores, el lenguaje incluyente, que se portan bien, ¿no? Siempre, entonces empiezan a portar bien, entonces, bueno, ahora hay que hablar de esto, y ahora hay que hacer esto, ya, entonces, ese portarse bien no va, que para mí no va con la escritura, ¿no? Porque si me pongo a pensar en los autores que me pueden interesar, y ya no solamente, ya no del mundo, de Latinoamérica, peruanos, etcétera, siempre se han portado mal, ¿no? O sea, siempre los que nos interesan son los que han hecho lo que no se debía de hacer, ¿no? No sé, pienso en muchos autores, no pienso en malditos, ¿ah? Sino como que no se esperaba que se hiciera eso, ¿no? Pienso en Blanca Varela, por ejemplo, ¿no? Blanca, esos libros tan maravillosos, no estás esperando de una persona como Blanca que de pronto en cierto momento no haga esa obra, ¿no? Hay como una especie de que no se porta bien, no sé cómo decirlo, digo, y no sé por qué puse a Blanca, pero puedo poner a muchos autores más, ¿no? Es que, porque no quiero decir portarse mal, no quiero decir que hay que irse a Quilca a emborrachar, no digo eso, no, o sea, no, eso no. Esa parte que es otro mito, ¿no? Del escritor alcohólico, del que tiene que vivir experiencias extremas, no, pero no de hacer lo que se debe hacer, ¿no? Entonces hay como esas tendencias que de pronto aparecen, ¿no? No escritas en ninguna parte y que de alguna manera pues se tratan de obedecer, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cerrar ya. Helen, no sé si quieres hacer una pregunta más y despedir la mesa, la sala. Voy a evitar hacer otra pregunta por el tiempo, ya van a ser las 9:30, hemos abusado de más de una hora y media. Y quería agradecerles nuevamente a la Maestría de Escritura Creativa, a ti, Giovanna, y a Mario por haberme permitido conversar con él. De hecho, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Mario, por tu paciencia y por toda lo original de tus propuestas y que nos dan mucho para pensar y discutir. Y Helen, por tus preguntas y a todos los que han estado presentes, y nos reuniremos pronto otra vez. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, pero dígame quién ha ganado las elecciones. No sabemos, no sé. Como estamos concentrados acá. Pero mi hijo de París me habló justo antes de empezar y me dijo que Castillo había ganado y que era ya. ¿No? Puede ser. Pero en París saben más que en Lima. Casi, o sea, casi, sí. Es que están contando, ¿no? Están contando, voto a voto. Voto a voto, están muy pegados. Ay, Dios mío, qué nervios. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues, han sido unas preguntas impresionantes. Muchas gracias a ti, Mario. Esperemos que acabe la pandemia y vengas a Lima pronto.
Ay, me muero de ganas. Sí, Sí. ya ahorita, pronto. Ok. Yo ya estoy vacunado. al Buenas, menos. buenas noches, gracias. Eso, Chao, que lo pasen bien. chao. Chao. Adiós. Chao. Chao.